Bienvenidos a este cuarto video. Les recuerdo que si alguno de ustedes tiene alguna duda o tiene alguna consulta, me pueden escribir a mi correo personal y con mucho gusto puedo atender sus consultas. Este video tiene la intención de repasar cómo se resuelven ejercicios que involucran el signo de una función. Les recuerdo que anteriormente ustedes tenían la capacidad de observar una gráfica y a partir de ella interpretar el signo de una función, es decir, cuándo es positiva o negativa. Por ejemplo, en este caso en pantalla pueden observar que esa función será negativa en el intervalo menos infinito a 0. Ahora, es un ejercicio que puede ser fácil de interpretar y resolver porque la gráfica está presente. En este video lo que intentaremos es realizar ejercicios en donde más bien lo que se utiliza es un cuadro de signos. Ahora, un cuadro de signos, ¿cuándo se utiliza? Cuando no se dispone de la gráfica de una función. Por lo tanto, de ahora en adelante lo que haremos es resolver ejercicios que involucran decir cuándo una función es positiva o negativa en el caso en que no se dispone de esa gráfica. Mi recomendación en estos casos es que se sigan los siguientes 5 pasos. Ustedes ya saben que pueden saltarse uno si creen que no es necesario, pero es mi recomendación. Deberían iniciar entonces por determinar el dominio de la función, luego simplificar o factorizar la expresión algebraica que compone esa función. Número 3, determinar cuáles son las raíces o ceros de la función y además identificar si existen restricciones. Paso 4, realizar el famoso cuadro de signos. Y por último, recuerden siempre redactar la solución del ejercicio, en este caso el signo de la función. Vamos a trabajar en este video con dos ejercicios. Vamos de una vez con el primero. Observen que, recuerden, el paso número 1 es identificar cuál es el dominio de la función. En este caso, esa función p es un polinomio. Por lo tanto, ustedes ya saben que este tipo de función nunca se indefine. Por lo tanto, podemos asegurar de forma inmediata que el dominio de la función son todos los números reales. Paso número 2. Es necesario factorizar o simplificar, en este caso, la función p. Mi recomendación, siendo este un polinomio de grado 2, es que primero reconozcan cuál es el valor de a, de b y de c, y que utilicen la técnica de factorización que yo repasé en el video número 1 de este canal, que tiene que ver con la utilización de la fórmula general. Recuerden que esa factorización es a veces x menos x1, que sería el primer cero de la función, y x2, que sería el segundo cero. Por lo tanto, la factorización completa de la función p sería 4 multiplicado por el factor x menos 1 medio multiplicado por el factor x menos 1. Una vez que esa factorización está completa, pasamos al paso 3. En el paso 3, ustedes pueden observar que lo que intentaríamos es identificar cuáles son los ceros o raíces de este polinomio y si existe alguna restricción asignada a la función. De forma inicial, lo que voy a intentar resolver es la ecuación 0 igual al polinomio, es decir, en qué casos esa función factorizada da exactamente 0. Ustedes recordarán que al estar factorizado, entonces lo que interesa es nada más identificar esos factores en qué caso dan exactamente 0. Tenemos dos opciones, que x menos 1 medio sea 0, o el caso en el que x menos 1 sea 0. Por lo tanto, diríamos que esta función es exactamente 0 en x igual a 1 medio y x igual a 1. Es importante además señalar que siendo este un polinomio, no hay restricciones y que los ceros serían únicamente 2. De ahí entonces pasamos a la parte importante de este ejercicio que tiene que ver con la construcción del cuadro de signos. Este cuadro de signos tiene una estructura bastante particular. En el costado izquierdo, la primera columna señalada por los factores, es decir, cada uno de los elementos que componen a la función. Esos tres factores serán el 4, x menos 1 medio y x menos 1. Observen que esos cuatro elementos juntos conforman el polinomio p. En la parte superior, en la primera fila, tendríamos que colocar el dominio. Recuerden que esta es una función que está definida para todos los números reales. Tal vez la única consideración que hay que hacer es que esas dos líneas que están en el centro van a señalar a los ceros, en este caso 1 medio y 1. Recuerden que es una función que nunca se indefine. Y en vez de las palabras que tienen ahí dominio, voy a colocar representantes, números que están ubicados en esos intervalos. Por ejemplo, el menos 2 que está ubicado entre menos infinito y 1 medio, 0.75 que está ubicado entre 1 medio y 1, y el 2 que está ubicado entre 1 y más infinito. Simplemente son representantes que me van a permitir ir completando esta tabla de signos. Y una vez que la tabla está conformada, lo que seguiría es simplemente ir completando cada uno de los espacios. Por ejemplo, el número 4 es un número que siempre será positivo,
Por lo tanto, voy a señalar en mi tabla que es un número que no cambiará de signo. Número 2, vamos a hacer el estudio sobre x menos 1 medio. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Simplemente se va a ir evaluando cada uno de los representantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo evalúo el menos 2 en esa expresión? Resulta que el resultado es negativo. Lo voy a señalar en mi tabla. Número 2, voy a evaluar el 0.75. En este caso el resultado sería positivo. Lo mismo sucedería si evalúo el 2. 2 menos 1 medio. En este caso seguiría siendo un número que es positivo. Una vez que esa hilera está completa, entonces pasamos al estudio del tercer factor, x menos 1. Es la misma dinámica. Voy a evaluar ahora en ese factor el menos 2. Es un resultado que menos 2 menos 1 sería menos 3, es negativo. 0.75 menos 1, ese resultado sería menos 0.25, resulta un resultado negativo. Y por último el 2. Si ustedes evalúan el 2 en ese factor, el resultado sería positivo. Una vez que cada uno de los factores tiene asociado su signo, entonces la pregunta final sería, bueno, ¿qué sucede con la función? Es decir, la interacción entre todos los factores. Podrán ustedes observar que en esa primera columna señalada en azul, tenemos la interacción entre dos expresiones que son negativas y una positiva. Por lo tanto, la interacción final sería positiva. En la segunda columna, dos expresiones que son positivas interactuando con una negativa, el resultado sería negativo. Y por último, si todas las expresiones tienen un comportamiento que es positivo, entonces la función como tal, en conjunto sería también positiva. Una vez que esta tabla tiene todas las interacciones completas, ya ustedes conocen cuál es el comportamiento de la función p, entonces pasamos al paso número 5, que lo que requiere es hacer el estudio completo de esa función y dar la respuesta. Les recomiendo que escriban de forma paralela el resultado, y esa tabla final lo que me permite es dar la solución de forma un poco más tranquila. Por ejemplo, si yo estoy interesado en decir cuándo o en qué intervalo la función es positiva, estoy obligado a señalar que los valores del dominio en donde eso sucede son desde menos infinito hasta un medio y de 1 en adelante. Observen que yo no estoy interesado en el caso en el que da exactamente 0, sino que tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, ustedes pueden ver ahí en la solución que los corchetes están abiertos en un medio y en 1. Y si estoy interesado en que la función sea negativa, entonces voy a señalar que ese va a ser el intervalo que está ubicado desde un medio hasta 1. Por lo tanto, acabo de dar el comportamiento de una función que en este caso era polinomial a partir del uso de un cuadro de signos. Esa sería la solución del ejercicio 1. Ahora pasemos al ejercicio 2, posiblemente una función un poco más elaborada que requiere un poquito más de estudio. Recuerden que el primer paso siempre debe ser identificar el dominio de la función. En este caso, esa función es una que llamaríamos del tipo racional, por lo tanto tiene asignadas algunas restricciones, por lo tanto debería quedar claro en el dominio. En este caso es una función que está definida para todos los números reales, excepto en menos 1 y 2. Una vez que ese dominio está claro, entonces pasaríamos a la segunda etapa, en donde lo que ustedes requieren es simplificar o factorizar esa expresión. Ya que es una función que es racional, tal vez lo más cómodo para este ejercicio sería homogeneizar la función. ¿Cómo se realiza eso? Bueno, recuerden que el procedimiento es agregar de forma adicional a cada una de estas expresiones el denominador que no tiene su segunda expresión. En este caso voy a agregar x más 1. Y a la segunda expresión racional le agregaría el x menos 2. Eso me permite entonces señalar mediante el producto de expresiones racionales que ambas expresiones tienen el mismo denominador. Por lo tanto, una vez que han sido homogenizadas, entonces me permito unir esas dos expresiones bajo resta. Y el último paso sería simplificar el numerador, cuyo resultado después de aplicar la propiedad distributiva sería menos x más 8. Ustedes lo pueden verificar por su propia cuenta en sus cuadernos. Una vez que el paso 2 ha sido completamente terminado, entonces pasamos a la siguiente etapa. Recuerden que se necesita identificar cuáles son las restricciones de la función g y además identificar los ceros asociados a esa función. Por lo tanto, voy a igualar la función a 0 y voy a resolver esa ecuación. Esta expresión es racional, por lo tanto, si estoy interesado en que la función dé 0, debo estudiar exclusivamente el numerador. Por lo tanto, de ahora en adelante tendré que resolver la ecuación 0 igual a menos 1x más 8. Ese resultado es fácil de resolver. Observen que nada más cambio de posición al menos 1x y por lo tanto la solución sería x igual a 8. Recuerden que el x menos 2 y el x más 1 no
no forman parte de este estudio porque ya sabíamos desde el inicio del ejercicio que ambas representan las restricciones de este ejercicio. Por lo tanto, ustedes deberían dejar claro en sus cuadernos que el único cero de la función es 8 y que las restricciones están compuestas por -1 y por 2. Una vez que esta etapa culmina, nos pasamos a la parte fuerte del ejercicio, que tiene que ver con la conformación del cuadro de signos. Recuerden que en el costado izquierdo de ese cuadro, en la primera columna, vamos a colocar todos los factores, en este caso 1, -1, x más 8, x menos 2 y x más 1, que ellos tres juntos conforman a la función que se llama g. Y en la parte superior, en la primera fila, vamos a colocar todos los elementos del dominio. Ahora, recuerden que esta es una función que se indefine en dos casos. Por lo tanto, en -1 y en 2, observen que la línea que la señala tiene una seña adicional que sería una doble conformación. Nada más para recordar visualmente que esos dos números no forman parte del dominio, es decir, que son restricciones. Y el 8, como ustedes pueden observar, no tiene esa doble línea porque simplemente es un cero de la función. Una vez que queda claro que la conformación del dominio está señalada, entonces vamos a ubicar representantes de números que estén incorporados en cada uno de los intervalos. Mi representante serían el -2, que está ubicado entre -∞ y -1, el 0, que está ubicado entre -1 y 2, el 2 y el 8 tienen un número en medio que sería el 5, y de 8 a más infinito estaría ubicado el 10. Y recuerden que la idea de esos representantes es irlos evaluando en cada uno de los factores para poder pronosticar cuál sería el comportamiento del signo de cada uno de ellos. Empecemos con -1x más 8, que al evaluarlo en -2 daría como resultado 2 más 8, que sería 10, por lo tanto una expresión positiva. Al evaluarla en 0 también sigue siendo positiva. Observen que el 5 tiene el mismo comportamiento, -5 más 8 sería 3, por lo tanto es positivo. Ahora el signo cambia a partir del 10, observen que si ustedes lo evalúan el resultado sería -2. Una vez que esa hilera está completa, entonces hacemos el mismo tipo de razonamiento, pero ahora asociado al factor x menos 2. Observen que al evaluar el -2 en esa expresión sería -4, es un número que es negativo. Al evaluar en 0, el resultado sería -2, sigue siendo negativo. Y a partir del número 5, observen que al evaluarlo sería 3, que es un número que es positivo, cambia de signo, y el 10 tiene ese mismo comportamiento. 10 menos 2, que sería 8, y al evaluarlo obtenemos un resultado que es positivo. Hacemos este procedimiento una tercera vez. Yo me imagino que ya han entendido cuál es la dinámica que conlleva este proceso del cuadro de signos, y por lo tanto no sería ninguna sorpresa que observen que el primer caso es negativo y de ahí en adelante en 0, en 5 y en 10 ese factor es positivo. Recuerden ustedes que toda esta interacción se está realizando para que ustedes en la parte final puedan pronosticar el comportamiento de la función g. Observen que en la primera columna señalada en azul, la interacción está compuesta por dos expresiones negativas y una positiva, por lo tanto la función g en ese intervalo será positiva. Columna 2, dos expresiones positivas interactuando con una negativa, el resultado sería negativo. Columna 3, todas las expresiones son positivas, por lo tanto la interacción final es positiva. Y por último tenemos la columna que involucra el 10. Observen que en ese intervalo de 8 más infinito la interacción está compuesta, por dos positivas y una negativa. Por lo tanto la función g entonces se comportaría como una expresión negativa. Ahora recuerden que cada una de esas columnas responde a un intervalo específico, y el paso número 5 sería reconocer cada uno de esos intervalos asociado al signo específico. Por lo tanto, mi recomendación es que escriban esa tabla de interacción aparte en sus cuadernos y que les permita entonces identificar de una forma más clara la respuesta. Observen entonces que si ustedes están interesados en el caso en el que la función es positiva mayor que 0, entonces deberían escoger el intervalo de menos infinito hasta -1 y el intervalo de 2 a 8. Recuerden que no estoy interesado en el caso en que da exactamente 0, por lo tanto el 8, observen que tiene su corchete abierto. Y recuerden que el -1 y el 2 son restricciones, por lo tanto deben ser intervalos abiertos. Y por último, si ustedes están interesados en el caso en el que la función es negativa, observen que según ese cuadro
de signos, deberían escoger el intervalo que va desde -1 a 2, ambos extremos abiertos y del 8 más infinito. Recuerden que no estoy interesado en el caso en que da exactamente 0, por lo tanto el 8 debe estar abierto. Con esta tabla, entonces oficialmente terminaríamos los dos ejercicios. Mi recomendación es que intenten por su propia cuenta resolver este ejercicio final. Es una función que se define en un medio y, como pueden ver ahí en pantalla, es una función que es racional. Entonces los invito para que puedan dar ustedes cuáles son esos intervalos en donde la función es positiva o negativa. Más adelante en este video van a poder observar la tabla final con todas las interacciones de los signos y posterior a eso la solución. Los invito a que lo resuelvan antes de pasar a esta etapa final. Una vez que han revisado la solución, entonces les recomiendo que intenten por su propia cuenta otros ejercicios adicionales y si tienen alguna consulta, alguna duda que tiene que ver con este tema, que me escriban a mi correo o que dejen sus comentarios en el video. Que les vaya muy bien.